28 de septiembre de 1539. La mañana despierta gélida, pero el sol va apareciendo y teñiendo el paisaje poco a poco. Se oyen pájaros al fondo y los caballos rebuznan. Francisco de Ulloa, quien trabaja para la corona española, avanza en su camino. Tras unas horas de travesía, mientras sigue el curso de un río, aprecia una abertura que no parece tener fin. Aunque todavía no lo sabe, acaba de descubrir una de las maravillas naturales de los Estados Unidos, el Gran Cañón de Colorado. Las referencias históricas y las crónicas de la época nos transportan a un momento del descubrimiento. Ulloa y sus hombres registraron esta experiencia en sus diarios y crearon descripciones que siglos después nos permitirían reconstruir este encuentro inicial con lo desconocido. Imagínate la inmensidad del cañón, un valle infinito en medio del desierto que revela un paisaje de montaña, algo inédito para cualquier europeo que hubiera viajado hacia el nuevo continente. Sus relatos son sobrecogedores. Encontraron una barranca de un río que era imposible ascender con caballos o incluso a pie, excepto una parte muy difícil, donde casi había 2 leguas hacia abajo. El barranco era tan empinado y lleno de rocas que apenas podían ver el río, aunque se dice que es tan grande o más grande que el de Sevilla. Aunque la expedición de Ulloa no se adentró completamente en el Gran Cañón, su relato marcó el comienzo de una fascinación que crecería con el tiempo. Fue, además, el primer europeo conocido en presenciar este famoso paraje a nivel mundial. El Gran Cañón de Colorado, como lo conocemos hoy, no era simplemente un paisaje para los primeros exploradores. Para ellos era un enigma geológico, una obra de la naturaleza que no tenía paralelo en sus mentes. Incluso los escritores de la época, encargados de relatar estas hazañas para la corona, se enfrentaban al reto de describir su inmensidad. Pero es que incluso 400 años más tarde, su poder sobrenatural y su grandeza inabarcable hacían que John Wesley Powell se encontrara absorto al no encontrar palabras. Tan vasto era el barranco que las palabras parecían inadecuadas para describirlo. Solo el silencio podía hacerlo justicia. Pero todo esto es solo el principio de nuestro viaje. ¿Qué leyendas existen sobre el Gran Cañón? ¿Había gentes antes de que lo descubrieran los españoles? ¿Cómo han modificado los estadounidenses su paisaje para obtener el mayor beneficio económico de él? Quédate con nosotros para desentrañar los misterios de esta maravilla única. El Gran Cañón está esperando para contarte su historia. La anécdota de Ulloa es solo parte del relato. En las décadas y siglos que siguieron, más exploradores, geólogos y soñadores adentraron en este lugar. Cada uno aportó piezas claves al rompecabezas, pero incluso hoy el Gran Cañón sigue siendo un enigma. Una prueba de que la naturaleza tiene secretos que quizás nunca lograremos desentrañar por completo. En sus profundidades están las huellas de eras geológicas que preceden a la humanidad, por lo que podríamos decir que el Gran Cañón es, de alguna forma, un registro de la propia existencia del hombre. Y esto no es de extrañar. Es tan vasto que incluso su ecosistema varía de un extremo a otro. Aquí conviven más de 1500 especies de plantas, 355 especies de aves y una increíble diversidad de fauna, desde el majestuoso águila calva, el símbolo por antonomasia del país, hasta el sigiloso puma. Este es un lugar de refugio para la vida silvestre. En sus más de 446 kilómetros de extensión, con profundidades que alcanzan los 1800 metros, encontramos la respuesta a muchas preguntas. Este coloso de roca y vacío es más que un paisaje impresionante. Desde sus paredes multicolores, que reflejan diferentes eras geológicas, hasta el río Colorado que ha tallado este cañón durante millones de años, se muestran las claves. Los geólogos han descubierto que el Gran Cañón guarda en sus paredes la historia de la Tierra, con capas de roca que datan de casi hace 2000 millones de años. Cada una de estas capas es un testimonio de un pasado lleno de transformaciones. Épocas de vastos océanos, interminables desiertos y ríos poderosos que moldearon esta maravilla. Entre estas historias geológicas destaca un episodio fascinante, la existencia del llamado Mar Interior Occidental. Hace más de 100 millones de años, durante el periodo Cretácico, una inmensa masa de agua cubría gran parte de América del Norte, incluyendo lo que hoy conocemos como el Gran Cañón. Este mar conectaba el Océano Ártico con el Golfo de México, dividiendo el continente en dos. Las aguas depositaron sedimentos que, con el paso de millones de años, se compactaron y se transformaron en las capas de roca que vemos hoy. Las pruebas de este antiguo mar se encuentran en los fósiles marinos incrustados en las paredes del cañón, conchas de amonites, corales y trazas de vida que alguna vez florecieron bajo el agua. Incluso las características onduladas de algunas capas de roca son evidencia de antiguas corrientes marinas. Es increíble pensar que este árido paisaje fue alguna vez el hogar de un vasto ecosistema acuático. La erosión, el movimiento tectónico y el flujo persistente del río Colorado revelaron estas capas, permitiéndonos mirar hacia atrás en el tiempo y descubrir los secretos enterrados de este mar perdido. Al contemplar las profundidades del Gran Cañón, estamos viendo las huellas de un océano desaparecido que dio forma a este monumento natural. Antes de que los exploradores europeos pusieran pie en esta tierra, el Gran Cañón ya era un hogar, un lugar sagrado, un mundo lleno de vida y significado para las tribus que lo habitaron durante miles de años.
Entre estas comunidades, los Hopi, los Havasupai, los Navajo y los Paiutes destacaban como los verdaderos guardianes de este paisaje monumental. Los Hopi, por ejemplo, consideran el Gran Cañón como el lugar de origen de su pueblo. Según sus creencias, emergieron de un mundo subterráneo a través de una abertura sagrada conocida como Sipapu, ubicada en el río Colorado. Este sitio no era simplemente un paisaje para ellos, era un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual. Mientras tanto, los Havasupai, cuyo nombre significa gente de las aguas azules, han habitado el Gran Cañón por más de 800 años. Vivían en las profundidades del cañón, donde cultivaban maíz, frijoles y calabazas en terrazas junto al río. Su vida diaria estaba profundamente conectada con la naturaleza, y las aguas cristalinas de la Havasu Creek eran consideradas para ellos un regalo divino. Para los Navajo, el Gran Cañón es parte de su historia de creación. Según sus relatos, las deidades crearon el cañón para marcar el límite del mundo sagrado, un espacio donde los espíritus podían transitar entre dimensiones. Este lugar no solo tiene un significado físico, sino también espiritual, ya que representa el equilibrio y la armonía que debe existir entre el hombre y la naturaleza. Los rituales relacionados con el cañón, como las ceremonias de curación y los cantos sagrados, se transmiten de generación en generación, reforzando la conexión de los Navajo con sus ancestros y con las fuerzas espirituales que creen que habitan en estas tierras. Por otro lado, los Paiutes, con gran presencia ancestral en la región, veían el Gran Cañón como un espacio de equilibrio natural. Creían que cada elemento, desde las rocas hasta los animales, tenía un espíritu propio que debía de ser respetado. Para ellos, vivir en armonía con la naturaleza no era solo una elección, sino un deber sagrado. Pero con la llegada de los conquistadores europeos, todo cambió. Lo que para las tribus era un hogar y un lugar sagrado, para los colonizadores se convirtió en una tierra que debía ser explorada, conquistada y explotada. Aunque las comunidades nativas intentaron resistir, muchas de ellas fueron desplazadas y sus territorios usurpados. Las leyendas que conectaban a estas tribus con el cañón fueron ignoradas y sus tradiciones comenzaron a ser olvidadas. Los Havasupai, por ejemplo, vieron cómo la mayor parte de sus tierras fueron convertidas en un parque nacional a principios del siglo XX, dejándolos relegados a pequeñas áreas en las profundidades del cañón. A pesar de esto, continúan luchando por preservar sus tradiciones y su conexión espiritual con el lugar. Sus ceremonias, canciones y relatos orales siguen vivos, transmitidos de generación en generación como una forma de resistencia cultural. Hoy en día, las comunidades nativas del Gran Cañón enfrentan desafíos complejos. Aunque sus culturas han sobrevivido durante siglos, ahora deben luchar contra la modernidad, el turismo y las políticas que amenazan su herencia. Sin embargo, su resiliencia sigue siendo un testimonio del vínculo inquebrantable que tienen con estas tierras. Este paisaje, por tanto, no es solo un monumento natural, es un símbolo de las historias, las luchas y las esperanzas de las tribus que lo han llamado hogar desde tiempos inmemoriales. Al explorar este lugar no solo admiramos su belleza, sino que también recordamos a los guardianes originales que le dieron su significado más profundo. Hoy en día el Gran Cañón no es solo una de las maravillas naturales del mundo, sino también un emblema del turismo en los Estados Unidos. Cada año, más de 6 millones de personas visitan este lugar para maravillarse con sus vistas y explorar sus senderos. Pero no está aislado de la modernidad. A solo unas horas se encuentra en Las Vegas, y hacia el final del cañón se alza otro icono de la ingeniería, la presa Hoover. La presa Hoover, construida en la década de 1930 durante el apogeo del New Deal, es un monumento a la ambición y la ingeniería humana. Su construcción fue una hazaña sin precedentes para la época, enfrentándose a desafíos extremos. Imagina esto. Miles de trabajadores se trasladaron al árido desierto de Nevada y Arizona para construirlo en medio de un calor abrasador que superaba los 40 grados Celsius. Vivían en campamentos improvisados, soportando condiciones durísimas mientras trabajaban para domar el río Colorado. La obra comenzó oficialmente en 1931 y en un tiempo récord de apenas 5 años estuvo terminada, 2 años antes de lo planeado. Fue necesario desviar el río mediante túneles excavados en las paredes del cañón, un trabajo colosal que implicó dinamitar roca sólida y manejar cantidades enormes de concreto. De hecho, la cantidad de concreto utilizado para construir la presa podría pavimentar una carretera que se extendiera desde San Francisco hasta Nueva York. Esta obra titánica no solo regula el flujo del poderoso río Colorado, sino que también ha transformado el paisaje y la vida en el suroeste de los Estados Unidos. Con su capacidad de 2.074 megavatios, abastece electricidad a millones de hogares y negocios en Nevada, Arizona y California, siendo un pilar fundamental para el desarrollo de estas regiones. Además, la presa desempeña un papel crucial en el suministro de agua, facilitando la irrigación de vastas áreas agrícolas que, de otro modo, serían desiertos áridos. Sin ella, ciudades como Las Vegas y Los Ángeles, con su vibrante vida urbana y crecimiento constante, tendrían serias dificultades para sostenerse. Sin embargo, este lugar no siempre fue como lo conocemos hoy. Antes de la intervención humana, el río Colorado fluía con fuerza indómita, tallando cañones profundos como los del Gran Cañón y esculpiendo paisajes
paisajes dramáticos, pero también causaba inundaciones devastadoras y sequías prolongadas. ¿Te imaginas cómo sería esta región si el hombre no hubiera intervenido? Es un recordatorio de cómo hemos aprendido a trabajar con la naturaleza, a veces con asombrosos logros, pero también con desafíos para equilibrar el impacto humano en el medio ambiente. Y aunque la presa Hoover transformó este tramo del río Colorado, no podemos olvidar que aguas arriba el río sigue esculpiendo su obra maestra más icónica, el Gran Cañón. Ambos lugares, tan diferentes y a la vez tan conectados, nos muestran el equilibrio entre la inmensidad de la naturaleza y la capacidad del ser humano para adaptarse y crear. Una combinación que define la historia de esta región y su vínculo eterno con el río Colorado. El Gran Cañón no es solo un espectáculo visual, es un recordatorio vivo de nuestra historia, tanto natural como humana, desde los pueblos nativos que lo veneraron como sagrado hasta los exploradores que se maravillaron ante su inmensidad. Este lugar cuenta historias que resuenan en el tiempo. Con todo lo que hemos visto, podríamos decir que, en realidad, este lugar es un símbolo universal. Para algunos es un testimonio de la magnificencia de la naturaleza. Para otros, un espejo de nuestra pequeñez en el universo. En el cine, la literatura y el arte se ha convertido en un icono de libertad, redención y grandeza. Pero para las comunidades nativas, como los Hopi y los Navajo, este lugar es profundamente espiritual. Un hogar, un origen, una conexión con lo sagrado. Cada visitante vive su propio encuentro con el cañón. Ya sea inspiración, sanación o una simple pausa para reflexionar, este lugar tiene el poder de transformar. Si este lugar te inspira tanto como a nosotros, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte en los comentarios tu experiencia o qué otra historia te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!